Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy, como siempre, o como generalmente, están con nosotros Sugel Michelén y Salvador Gómez. ¿Cómo están ustedes? Por la bondad de Dios, bien. Los saludo primero porque tenemos un invitado muy distinguido y muy querido, José Ramón Díaz. José Ramón, bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación en tan corto tiempo. El privilegio es mío. Cuando pensamos que íbamos a hablar del cristiano y la política, cuando pensábamos en lo que es la política y cómo se enfoca en nuestra sociedad y la participación de los cristianos, y que veíamos las preguntas que uno se hace: ¿debe un cristiano participar en política? ¿Debe unirse a algún partido político? ¿Cómo debe involucrarse? Pensamos en que tú podrías darnos mucha luz como cristiano que ha estado involucrado en actividades políticas. Pero háblanos de ti. ¿Qué tiempo tú tienes en la fe? ¿Tú eres casado? Mira, ¿tienes tus hijos? ¿Cómo te iniciaste en la política, José Ramón? Mira, yo me convertí al Evangelio en el 29 de enero del año 1979, en Santiago de los Caballeros. Y desde que me entregué al Señor, puse como prioridad en todo lo que hacía, tanto en el asunto del arte como en el asunto del deporte, puse como prioridad el Evangelio. Al cabo del tiempo, hoy estoy casado, mi esposa Marisol, que seguro está escuchando, y mis hijos José Fernando y María Soledad, que ya están en la universidad. Pero cuando vine aquí a Santo Domingo, estuve relacionado con un político muy importante en el país, y siempre tuve inquietudes sociales, no partidarias necesariamente, pero sí inquietudes sociales. Siempre entendí que el Evangelio, la cosmovisión cristiana, está mucho más allá que las paredes de la iglesia. Yo creo que el cristiano tiene también una responsabilidad social, y entre esa responsabilidad social está la política. El punto es que la política en nuestro país había caído, como en muchos lugares, había caído en un punto donde la esencia de lo que es la verdadera política se había perdido, se había partidarizado muy fuertemente, la imagen del político se había caído, y yo como creyente no quería involucrarme por mucho tiempo. Fui invitado por primera vez a participar en algo, y lo negué, y no quise. Y un hermano llamado Fonchi Locuar, que todos aquí lo conocemos, que sí trabajó, se sentó conmigo y me dijo: José Ramón, yo creo que yo, mucho más jóvenes, le discutía que yo no quería involucrarme en política porque eso no era propio para el cristiano. Y él me demostró a través de la Escritura de que realmente el cristiano debe participar, porque es la única forma de que nosotros podemos tener una influencia en una sociedad que ha perdido todos los valores morales. Que si fuera por eso, entonces el cristiano no podría participar, ni ser profesional en ninguna área, ni hacer absolutamente nada, porque la sociedad en sí misma está perdida. A menos que tú veas la profesión como un vehículo de ganar dinero para ti, pero no como una contribución a la sociedad. Bueno, cada persona y cada creyente tiene una responsabilidad de ser un beneficio para su generación en todo lo que hace. Y una de las cosas que aprendí en ese momento es que muchas veces nosotros vemos la política, vemos la profesión, vemos el deporte, vemos el arte como algo que Dios no tiene ningún tipo de vinculación. Sacamos a Dios de lo que es nuestras actividades personales. A Dios lo dejamos solamente para los domingos cuando estamos en la iglesia escuchando el mensaje. Es algo departamentalizado. Exacto. Es que la palabra exacta es cuando tú sacas a Dios de todo, es que tú lo secularizas. Tú secularizas tu actividad. Tanto tu profesión, tanto tu actividad política, tanto tu deporte como tu actividad artística es algo que Dios lo tiene completamente controlado. Y tú tienes que saber claramente que todo lo que tú hagas, una mentira en el arte es una mentira, es un pecado ante Dios. Una mentira en política, una mentira en el deporte tiene la misma vinculación. En los negocios, sí, pero muchos cristianos queremos sacar a Dios de todo eso. Lógicamente nos hace sentir más cómodo. Hacemos cosas diferentes, pero francamente aprendí en ese momento que no podía estar fuera, no era algo importante que estuviera fuera, no tenía ninguna importancia cristiana que estuviera fuera, sino que si estaba dentro lo que tenía que estar es con los parámetros que yo también había aprendido de la iglesia. Qué bueno. Eso lo vamos a ir desarrollando a través del programa. Yo quiero empezar por lo más elemental, definiendo lo que es la política. Porque muchas personas piensan que la política solamente es estar en un partido político, y la política
es todo lo que tiene que ver con la vida de la ciudad y las responsabilidades de los ciudadanos que componen esa ciudad, ese lugar donde ellos viven. Y es obvio que todos los ciudadanos, sean cristianos o no pueden abstraerse de la vida política de la nación. Evidentemente que sí. Por eso que decía Aristóteles que el hombre es un animal político. Sí, nosotros somos parte de una comunidad. Lo de animal, ¿verdad? Me ofendiste con lo de animal, con lo de político, pero lo de animal. Algunos definen política como un conjunto de actividades y procedimientos con los que el gobierno de una nación intenta conseguir unos fines determinados. Y es bueno saber que de una manera u otra, al nosotros vivir en una comunidad, en la sociedad, somos entes políticos en ese sentido. Lo que pasa es que hay entes pasivos y activos, los que participan de una manera más activa como tú lo haces en la política. La pregunta con la que yo quiero empezar es, ¿puede un cristiano o debe un cristiano participar en la política? Bueno, quizás podemos nosotros aclarar del principio que no es que tiene que participar como otros lo hacen. Hay niveles de involucración en nuestra injerencia de los gobiernos, en las autoridades. O sea, no todos estamos llamados a lo mismo, pero es la vocación de algunos dedicarse más de lleno a lo que tiene que ver con el gobierno de una nación. Yo creo que sí, yo creo que Dios, por los dones y las capacidades que le da a ciertas personas, es evidente, esa capacidad de liderazgo que Dios le da a algunas personas y de meterse en el corazón de la gente y del pueblo, es obvio que Dios capacita a algunas personas para ser de ayuda, para que nosotros podamos, para ser más conducente a la vida social y la vida en ciudades, la vida de las naciones. Yo creo que tú dijiste una palabra clave, que es la palabra vocación. Es que eso depende de la vocación de cada cual. Definitivamente un hombre como William Wilberforce tenía esa vocación. ¿Quién era William Wilberforce? Fue parte del Parlamento inglés y fue uno de los artífices principales de la ley que terminó aboliendo la esclavitud. Sí. De hecho, a un hombre que le tomó más de 20 años. O sea, eso no fue de la noche a la mañana que eso sucedió. Más de 20 años de lucha. El fundamento es saber qué Dios quiere para cada individuo. Porque entrar en política con un ambiente como el que hay muchos malos entendidos. Hay que saber que la política es algo que se utiliza para el servicio del pueblo. No para el beneficio personal, para el beneficio del pueblo. Por eso dice en Romanos 13:4 que cuando esos magistrados, dice, ellos hacen tal cosa para su bien, o sea, para el bien, no para el bien de ellos, sino para el bien del quien lo hace, del para pueblo. el bien del pueblo. Entonces hay que entender, el gran problema, Eduardo, Sugel y Salvador, es que muchas personas no entienden cuál es el objetivo de estar en política. Sí. Si Dios te quiere como pastor, tú tienes que estar claro que Dios te quiere como pastor. Conforme a tu vocación. Si Dios te quiere como maestro de una escuela, tú tienes que estar claro que Dios te quiere y tú tienes que convertirte en una persona que distribuye bendiciones de parte de Dios a través de ser profesor, o a través de ser ingeniero, o a través de ser pastor, o a través de ser político. Entonces, muchas veces es más importante que tú te claro que eres un político que estás puesto haciendo la voluntad de Dios que tú haciendo otra cosa, dando una clase en la escuela dominical, aunque parezca más espiritual. Porque tú dices, bueno, más espiritual que yo dé clase en la escuela dominical. Pero que Dios te ha capacitado, te ha dado una vocación para que tú estés sirviendo en una sociedad, quizás ayudando a que otras cosas más tan importantes como esa puedan ejercer para el beneficio del pueblo cristiano. Ahora, José Ramón, yo creo que mucha gente que te está oyendo ahora no te conoce. Nosotros tenemos muchos años que te conocemos. Tal vez sería interesante que tú aclares el hecho, no solamente de que eres miembro de una iglesia, ¿y por cuántos años has sido miembro de...? Mira, cuando una cosa importante, cuando yo entré en política, yo era ya evangélico por 25 años. O sea, yo no entré en política con un vacío existencial, lo cual a mí me ayudó muchísimo. Por eso yo decía que es importante saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios tiene para ti. Eso es importante porque cuando yo entré en política, para mí la prioridad no era política. Y eso, cuando tú tienes a Dios en tu corazón y tienes a Dios como prioridad, tú estás dispuesto a tú romper con una serie de cosas, estás dispuesto a saber hasta dónde llega, estás dispuesto a pagar un precio porque se paga un precio. Una de las cosas que hay en política es que el hombre tiene un deseo grande de llegar bien lejos, porque el poder, todo el ser humano necesita poder. Pero el punto de mi pregunta iba
para hacer que tu ejemplo pueda ser edificante, es el hecho de que hay personas que son miembros de una iglesia hasta que entran en política, luego la política los absorbe de tal manera que entonces ya ponen su membresía de una iglesia en un segundo plano. Te voy a dar un testimonio, porque todo depende del nivel de responsabilidad. En mi primera etapa de política, mi nivel de responsabilidad no fue como en la segunda etapa de política. En la primera etapa de política, yo recuerdo, yo estaba bien cerca del candidato a la presidencia, que ganamos la presidencia. Yo era una persona del equipo central y pero no tenía una responsabilidad como la que tengo ahora. Pero ¿qué pasaba? Yo no dejé nunca de venir un domingo a la iglesia para irme a un mitin político. Inclusive, quiero darle un testimonio con esto. Una vez, en el mitin más grande que tenía el partido antes de las elecciones, que eso es algo que todo el mundo lo espera, yo vine a la iglesia. El meeting por allá, yo aquí en la iglesia, y hice algo, me paré de un extremo a otro, para que todo el mundo pensaba que me iba a ir. Pero ¿saben lo que pasó? Tú ibas a ir al meeting. Claro, porque era lógico, todo el mundo se iba, pero ¿saben lo que pasó? En la noche, vinieron 2 hijas de un amigo, y me dijeron, don José Ramón, y el papá fue que me la trajo. Don José Ramón, nosotros queremos decirle que nosotros estamos acechándolo, porque nosotros queríamos ver si la prioridad para usted era la iglesia o la política. Pero debemos aclarar que tú eres miembro precisamente de nuestra iglesia, porque yo soy miembro de IBCJ, pero esa es la importancia, Sugel, de tú tener, de tú entrar en política con un corazón lleno de lo que es la escritura. Ahora, la pregunta principal, que es lo que Eduardo ha planteado, es si un cristiano puede estar involucrado. Obviamente tu caso personal dice que tú piensas que sí. Sí, yo pero creo que sí. En términos filosóficos, en términos ya teológicos, de si uno puede responder sí o no, o sea, creemos que Dios puede darle la vocación para que una persona se involucre en la política, porque la definición de política no es corrupción. No. Porque el problema es que posiblemente si aquí algunos padres reciben a su hijo que le va a decir, que yo quiero, papi, yo lo que quiero es estudiar ciencia política. Mi hijo, ¿y qué te pasó? A lo mejor convulsiona, pensando que es en algo malo que se va a meter o cosas así. Y ese no es el punto. El punto es la vocación que, como tú has mencionado, para servir a la nación. ¿Qué Dios quiere para ti? Y aún, perdón, viéndolo, ya que lo planteas desde el punto de vista teológico, es que a veces nosotros nos olvidamos que así como hay una gran comisión que el Señor le dio a la iglesia, hay un mandamiento cultural que el Señor le da al hombre como hombre. Uh-huh. En Génesis capítulo 1, el Señor dice, ustedes tienen que transformar la tierra. Ustedes están puestos allí para hacer una labor cultural. La palabra cultura no es música sofisticada, ni literatura. No, es cultivar y sacar de la tierra y de la sociedad el potencial que Dios ha puesto allí. Ese mandato cultural Dios lo dio antes de la caída. Y nosotros como cristianos no podemos abstraernos del mandato cultural, como no debemos de ninguna manera abstraernos de la gran comisión que el Señor nos dio. Entonces, ahí hay un marco de referencia teológico que nos ayuda a plantear este tema de la política de una perspectiva bíblica, no solamente pragmática. Entonces, un creyente puede participar en los asuntos públicos, así como participa con su opinión, con su voto, queriendo llegar al poder para legislar en beneficio del pueblo. Tú hablaste de participación pasiva y activa. Sí. ¿Puedes definir eso mejor? Oh, claro. La participación activa es aquel que se involucra directamente en la actividad política. En el caso de José Ramón, en un partido, haciendo campaña política, estando en posiciones públicas para poder hacer bien en un ministerio, o como él desempeñó un cargo cuando estuvo en el gobierno. Y está el que participa pasivamente, es el ciudadano que tiene su vocación, ingeniero, arquitecto, plomero, taxista, que él va y vota, que él opina. Trata de votar con conciencia. Con conciencia para elegir al mejor candidato. Pero hay algo que a mí siempre me llamó la atención de José Ramón, y es su vocación de servicio. Yo recuerdo hace como 15 años, José Ramón, que hubo un ciclón muy fuerte. Sí. Fue el huracán George, que fue en el 89. Sí. Y la iglesia... 98. Sí, 6 años. Estábamos recién mudados aquí en el edificio. Y yo recuerdo que nuestra iglesia, junto con otras iglesias, organizó un equipo para ayudar en las comunidades que fueron más devastadas por el paso del ciclón y las inundaciones. Y cómo tú en ese momento dejaste todo lo que estabas haciendo para integrarte en las oficinas
oficina de la iglesia como cabeza de ese operativo e hiciste llegar esas ayudas de comida, de medicinas, de... Bueno, fue un equipo, no fue yo solo. Pero tú lo dirigiste. Y comenzó, te voy a dar un testimonio, porque comenzó, francamente yo creo que sí, Dios me usó para eso, pero no fui yo solo. Yo recuerdo que llamé a Sugel, no sé si tú recuerdas, Sugel, mira, podemos hacer esto, y juntamos como 5,000 pesos inmediatamente. Y la verdad que Sugel tuvo la visión de empujar eso, y yo creo que fue algo tremendo para la iglesia. Y hay algo que pasó que es lo mismo que pasa en política, que es una cosa que nosotros como creyentes, ustedes como pastores, yo como político, como empresario, tenemos que ver. ¿Qué Dios quiere que yo reparta a mi sociedad? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que yo le diga a que yo haga para mi sociedad? Y en esa vez que lo hicimos, una de las cosas, uno de los grandes testimonios, era que mucha gente que estuvo orando recibía una ayuda por eso. Lo mismo pasa en política. Ahora mismo el pueblo de Dios está orando para que hayan cambios políticos. No estoy hablando de cambios políticos partidarios. Nuestro pueblo evangélico está ahora mismo arropado por una serie de cosas morales que no podemos. ¿Por qué? No tenemos que no podemos eliminarlo porque no tenemos la fuerza política en este momento. Hay que presionar la cabeza para eso. Pero mira, si fuera Salvador que estuviera hablando, como vamos a una pausa, él me dijera, tú lo haces expresamente y me interrumpe cuando vamos a la pausa, pero vamos a dejarlo en ese punto de esos grupos de presión para los cambios que necesitamos en nuestra sociedad y cómo un cristiano puede trabajar en eso. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. El cristiano y la política es el tema que estamos tratando hoy en su programa Entendiendo los Tiempos, y tenemos un invitado muy especial que no es ni Salvador ni Sugel, José Ramón Díaz. Bueno, especiales son ustedes tres. Y creo que es bueno el punto de que estemos hablando del cristiano y la política y no en el fragor de una campaña de política porque vaya a haber elecciones, para pensar más fríamente en el tema y ver las implicaciones que esto tiene. Tú hablabas en el segmento anterior, al final, conceptualizabas lo que era la política, que uno debe servir a la sociedad, no ir a servirse de ella en ese sentido. Cuando veíamos la experiencia tuya, que desde el tiempo en la iglesia te has involucrado a servir socialmente. Sí. ¿Tú puedes abundar sobre ese tema? Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Si tú tienes una solidez como cristiano, si tú eres un convertido transformado por Jesucristo, tu perspectiva de las cosas son diferentes. Y eso es importante para una política. Tu perspectiva de la política, tu perspectiva de la sociedad. De todo. Okay. Hay algo problemático en esta época. Y si nosotros analizamos las iglesias apocalípticas, nosotros vemos que cada iglesia tenía el problema que había en la sociedad. Y la iglesia de Corintios tenía el problema que había en la sociedad. El gran peligro ahora mismo del cristiano que entra en la política es que absorbe lo que hay en la sociedad y entonces suprime lo que se enseña en la iglesia sobre el cristianismo. ¿Me entiendes? O sea, ahora mismo la sociedad tiene un estándar muy bajito para ser político. Ahora mismo la sociedad ha bajado y eso es lógico. Muchas veces tú encuentras que el pecado en muchas de las cosas ha tomado un lugar que antes no lo tenía. Entonces es importante que la persona que va a estar, que es cristiana, que va a estar en política, tiene que despejarse un poquito y recurrir a la Escritura para tener una cosmovisión bíblica de la política correcta. Eso es vital. Porque mucha gente habla de quién es el cristiano político o el político cristiano. Entonces, hay una diferencia entre, yo tuve un seminario en Washington en el 1999. Era un seminario donde habían pastores y políticos de todo el área de Latinoamérica, donde estudiamos gobierno cristiano y tecnologías políticas. Uno de los problemas que se planteó ahí es que algunos cristianos decían que las iglesias no saben tratar a los políticos porque lo tratan de una manera incorrecta. Y yo me opuse, dije, no, la iglesia no tiene que saber cómo tratar a los políticos. El político que se convierte tiene que cambiar su estándar y convertirlo a un estándar bíblico. O sea, la iglesia no puede transformarse para estar de acuerdo para atraer políticos, porque la iglesia no es un centro de atracción. Entonces, eso está pasando mucho en Latinoamérica, mucho en la sociedad dominicana. El político, que en un país como nuestro es un individuo de mucha prestancia, quiere llegar a la iglesia y quiere que la iglesia también le dé la importancia que él tiene en el Congreso, la importancia que tiene en el partido. No.
el político tiene que entender que lo primero es que él está humillado delante de Dios y va a hacer una labor de acuerdo a lo que la Escritura dice. Entonces, ese patrón del mundo, ese patrón de la sociedad que está dañado, hay que tener mucho cuidado en trasladarlo a cualquier joven de cualquier iglesia que quiera ahora mismo convertirse en un político. Y los pastores tienen una gran responsabilidad de enseñar y ayudarnos a que ese tipo de cosas los jóvenes nuestros no lo cojan igual como está afuera. José Ramón, quizás hay muchas personas oyendo y pensaban que un cristiano no debería involucrarse en política, pero un cristiano es miembro de la sociedad. Claro y que puede sí. participar en la toma de decisiones, en tratar de mejorar los cuerpos legislativos, de que pasen leyes que sean en beneficio de la mayoría, trabajar en la administración Pública. del Estado, siendo parte del gobierno. ¿Qué condiciones debe tener esa persona, características, para participar en la política? ¿Qué tú le dirías a una persona que esté pensando, así como tú pensaste hace muchos años participar y recibiste consejo? ¿Qué tú le dirías a esa persona? Bueno, lo primero que, voy a repetir algunas cosas, lo primero que tiene que tener él su vocación de estar seguro de que su intención es servir a la sociedad. No servirse de ella. Segundo, tiene que estar claro de que Dios lo quiere ahí. Y eso se consulta, se habla, se manifiesta tal cual como se manifiestan otras vocaciones que otra persona tiene. Tiene que estar seguro que Dios me tiene. No fue que caí por accidente o que tengo una oportunidad o que me la voy a buscar o que no, sino Dios me quiere aquí. Este programa se oye en Argentina, México, ¿verdad? Sudamérica, Centroamérica. ¿Qué significa que me la voy a buscar? Significa voy a aprovechar una oportunidad. Para hacerme rico. Para lo que sea. O para conseguir poder. Sí, o para conseguir poder, porque hay muchos que buscan poder, otros buscan dinero. Pero hay que quitarse para ser un cristiano que actúe correctamente en política, que es diferente a un político que es cristiano. ¿Me entiendes? Porque hay de todo, yo he visto de todo, yo he visto cosas que ustedes no se la pueden imaginar, porque hay gente que hace política y lo más importante es política. Le voy a contar una historia. Yo en el gobierno tuve la oportunidad de, entre otras cosas, de ser asistente del presidente de la República, y una de las cosas que él me encargó fue ser encargado, me dijo, tú te tienes que encargar de todo lo evangélico, porque tú eres evangélico. Hicimos una oficina, aparte de mis otras responsabilidades, que era oficina de relaciones eclesiales. Una vez llegó un pastor, o que se llamaba pastor, y fue a mi oficina y me dijo, yo vine a que me den lo mío, porque yo hasta cerré mi iglesia para hacer campaña. Y yo le dije, y yo tengo testigo de eso, le dije, pues mire, si usted vino a esta oficina diciéndome que usted es pastor y cerró su iglesia, yo le voy a pedir que usted salga de mi oficina, porque usted no merece llamarse ni pastor ni cristiano. Salga de mi oficina ahora mismo, que conmigo usted no va a encontrar absolutamente nada. Con otros de los evangélicos que yo le decía, mira, el problema que ustedes tienen con lo que ustedes me están pidiendo es que yo soy evangélico, no me importa que ustedes no voten por mi partido. Es que hay unos principios que nosotros tenemos que preservarlos. Si tú votas, si tú quieres votar, si tú quieres no vota. Hay que mantener el principio sobre todo. Pasó algo importante en las iglesias que me invitaban las conferencias cristianas, como yo era un joven cristiano que estaba en la política, muchas congregaciones importantes. Hace ya un tiempo. Sí, hace un tiempo. Tú predicabas, sí. Estabas involucrado. Bueno, resultó de que me invitaban a varias conferencias. Y yo recuerdo que implanté algo importantísimo. Y es que siempre al político invitaban a una persona importante, pero como yo era el que estaba en el gobierno y era evangélico, me invitaban a mí. Entonces, en el púlpito, venga para que usted hable desde el púlpito de un saludo. Entonces yo me ponía al lado del púlpito. Pero no, póngase en el púlpito. Entonces yo le decía públicamente en 6 o 7 ocasiones, me están pidiendo que me pare en el púlpito a dar un saludo. Ahora, yo estoy aquí como político, como representante del gobierno. Es importante que todos sepan que el púlpito es solamente para la palabra de Dios. Amén. Y creó un gran impacto eso. Porque mucha gente con buena intención quiere ligar una cosa con otra y no se debe ligar. Si nosotros en la política no adulteramos el evangelio, tuviéramos ahora mismo una cantidad de logros. Pero muchas veces los mismos hermanos, por falta de conocimiento, por una influencia social inadecuada. Por ambiciones personales. Sucumben. Sí, todo el ser humano tiene ambiciones personales. O aún pensar erróneamente
que la iglesia puede servirse del político o de la política para promover su agenda cristiana. Cuando no es así. Exactamente. O sea, la iglesia tiene un poder espiritual y es el poder de la predicación de la palabra con el poder del Espíritu Por Santo. encima de Sí, eso. Eso está por encima de eso. Yo quiero que eso lo veamos más adelante y lo podamos desarrollar con calma. Tú has hablado de las condiciones que debe tener una persona que quiere participar en política. ¿Hay otra característica más que tú quieras destacar, aparte de la que has dicho? Es que hay que dividirlo en varias cosas. No una persona que quiera participar en política. Yo estoy hablando de un hombre cristiano que quiera participar en política. Lo primordial para un hombre cristiano que quiera participar en política es que tenga una solidez cristiana. Si no es sólido, yo les recomiendo que no se meta en política y ni diga que usted es cristiano, porque francamente yo vi con mis propios ojos el daño del evangelio y lo he visto en Latinoamérica también. El daño del evangelio de personas que no... Que tienen el nombre de cristianos sin tener la solidez, porque que entonces pasa que los patrones por los cuales se rige son los patrones que se rige el mundo. Bien. Entonces no es testimonio. Hay que estar claro que hay que pagar un precio, hay que estar claro que hay que mantener el evangelio sin adulteración, hay que estar claro que estamos sirviendo a Dios y eso significa muchas cosas negativas para ti también puede ser. Ahora, la pregunta que tú has planteado, Eduardo, creo que es bastante amplia. Sí. Y pudiera cohibir a algunos de participar en la política porque quizás lo están viendo como que es solamente para llegar a puestos muy altos. Pero yo creo que hacer política va desde puestos bajos hasta algo bien alto. Alguien puede anhelar ser presidente de la República, o alguien sencillamente puede anhelar ser funcionario en una institución del gobierno, o de diversas maneras. O alguien puede anhelar simplemente un cambio social. Y alguien puede dedicarse a estudiar las ciencias políticas y hacer toda una profesión, y otra persona puede haber hecho otra profesión y tener una vocación y en determinado gobierno ser llamado a servir a la nación ocupando cierto puesto. Hay economistas, sociólogos que quiero están trabajando. Quiero aclararlo porque al mencionar esto de las cualidades, pues, y solamente quizás verlo, quizás te ven a ti el tipo de puesto donde tú has estado y pueden pensar, no, pues yo no jamás voy a llegar ahí. Pero puede haber alguien que puede servir en una institución, en algo que tenga que ver con salud, en algo que tenga que ver... Cualquier hermano que esté preparado, pero esas son las condiciones normales de cualquier político en el mundo. Tú puedes estar preparado, tú tienes capacidad de liderazgo, pero no es eso lo que hace a un cristiano que dé un buen testimonio en la política. O sea, las cualidades básicas para cualquier político es una persona que tenga capacidad de liderazgo, preparación. Un servidor, así que se le llama, servidor. Ahora, un cristiano tiene, lo primero que yo les recomiendo es que se solidifique. Yo recuerdo que cuando antes de un testimonio con eso, cuando yo iba a entrar a la política, yo te consulté a ti, Eduardo, y tú me trajiste un libro que te dio Sugel, que fue el de la Iglesia y el Estado. Ustedes no lo recuerdan, pero yo sí lo recuerdo. De Henry Mitter. De Henry Mitter. Que por cierto, es muy buen libro. Y quiero decir eso para que siga el testimonio de muchos de los jóvenes. Usted como que cree que es un líder, que puede hacer lo que sea, pero es bueno que usted busque consejo en sus pastores. Porque los pastores de uno, y yo te voy a decir algo, quiero decirlo, en ese momento que yo entré en política, no todo el mundo aceptaba la política como era. Yo le decía a Sugel, que no sé si lo recuerdo, le decía a Sugel, en plena campaña, Sugel, tú no te imaginas los hermanos que vienen a mí y me dicen, hermano, ¿cómo va la campaña? A Sugel no le preguntan eso ni a ti. Pero yo que estaba en política sí, porque la sociedad es política. Si esos hermanos son miembros de la sociedad, ¡Claro! y participan y tienen preferencias y tienen aspiraciones. Qué bueno que ahorita hablemos de cómo manejarse con la diversidad política dentro de la iglesia. Yo iba a plantear el tema. Sí, yo creo que es bueno que digamos algo. Vital, Sí, sí. Pero yo quiero que lo hablemos más adelante. Yo quiero que tú me hables ahora de, así como hablamos de las condiciones y características que debe tener una persona que quiera participar, los peligros a los cuales se enfrenta. Bueno, miren, señores. Si alguien es de un partido opuesto al tuyo, Bueno, mire, piensa que tú lo estás sonsacando cuando le predicas el evangelio. Mira, ¿qué pasa? una de las cosas que uno se enfrenta es a los malos entendidos, la falta de madurez. Es importante que usted como creyente entienda de que el evangelio, la afiliación cristiana, que somos hermanos en Cristo, está por encima de cualquier partido, de cualquier ideología, de cualquier acción pecaminosa, hasta mía o de usted. Entonces, uno se enfrenta a mucho malos entendidos. Tú saludas a una persona con cariño y dices, tú porque eres político. Sí, pero... Tú me quieres llevar para el partido, me estás comprando. Pero no se recuerda a esa persona que hay un versículo que dice en la Escritura que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si yo te sirvo,
Tú dices, te me está sirviendo para conseguir un voto, pero no te recuerda que la Escritura dice que el Hijo del Hombre no vino para servir. Entonces, hay una serie de ser servido, para servir y dar su vida en rescate por mucho. Entonces, lo que quiero decir es que hay mucho, uno se enfrenta a eso. Uno se enfrenta también a la soledad. Cuando uno está en medio del poder, de todo lo bueno, lógicamente mucha gente se le acerca. Pero hay otro grupo de hermanos que por complejo te dice, me decía uno, yo estoy loco por invitarte a mi casa, pero no quiero que tú pienses que es por política. Eso eres tú que lo estás pensando, es un complejo tuyo, invítame, que yo soy tu hermano en Cristo. Entonces, hay algo que hay que madurar. Y yo creo que las iglesias están madurando, mucha gente está madurando en eso. ¿Cómo asocian las personas en la sociedad, tus amigos, cuando en el partido se hace algo que en la sociedad no es aceptado o hay actos de corrupción, problemas? ¿No te asocian a ti con esos actos en el partido porque ellos piensan que uno está ligado directamente? No, mira, si la persona que tú tienes alrededor es una persona con poca madurez, lógicamente todos los análisis lo hace con los sentimientos. Pero normalmente la persona, los amigos tuyos que te conocen, yo recuerdo uno que le dijeron, mira, José Ramón, lo dudo que te he metido en eso porque yo lo hubiese sabido. Porque lo bueno de todo esto es que tú como creyente, tú estás conectado a una iglesia. Yo le pedía al Señor, no me permita hacer nada que me avergüence porque no me voy a avergonzar yo solo. ¿Cómo me paro yo frente a una iglesia? O sea, y hay calumnias, y bueno, ustedes conocen todo eso, hay calumnias y hay de todo. Bueno, pero Daniel lo calumniaron. Lo calumniaron, hay que estar abierto para eso. Ahora, el que es político tiene el valor para resistir eso. Esa es una de las cualidades que Dios te da. El valor para tener una piel, de pasar por en medio de mucha espina, pincharte y seguir hacia adelante. O sea, si tú ves a David, si tú ves a Daniel, pasaron por puro fuego. Sin embargo, fueron individuos que llegaron, porque el nivel arriba tiene eso. Si tú estás arriba vas a tener problemas, porque Satanás está en contra, hay muchas mentiras, son inconversos, todo el mundo quiere, pasa hasta en la iglesia. José Ramón, vamos al aspecto de la iglesia y con la involucración en la política. Sí. Muchos líderes llevan sus preferencias a la iglesia, muchos pastores, sí, y quizás hacen campaña abiertamente, o hay personas en el liderato de una iglesia que están buscando cierto tipo de prebendas o de ayuda para la iglesia, e invitan a políticos a la iglesia para dar un saludo, para que expongan su plan de gobierno, ya sea para congraciarse con ellos o ya para que sea porque tienen las simpatías hacia esa persona y quieren que los hermanos, influenciar a los hermanos de manera indirecta. ¿Qué tú piensas acerca de esto? Mira, yo después de mucho tiempo de trabajar con muchos pastores, he aprendido a discriminar antes de juzgarlo, porque hay pastores que sí creen que tienen una responsabilidad social y se sienten en la responsabilidad de que su congregación, con mucha responsabilidad, sepa cosas que ellos saben. O sea, ¿como qué tipo de cosas? Que conozcan la agenda política, los planes de gobierno de un candidato. No, y decir, yo conozco pastores que con responsabilidad, sin mala fe, sin mucho, le dicen, miren señores, yo creo que nosotros debemos de votar por tal candidato porque es el que le garantiza al pueblo evangélico tal y tal cosa. Lo que hay que evitar es que esas garantías sean cosas inadecuadas, incorrectas, antibíblicas, pero francamente hay gobiernos que el evangelio lo opacan. Hay gobiernos que el evangelio no tiene ningún tipo de importancia. Entonces, yo creo que un pastor puede, dentro de ciertos parámetros, lo que un pastor decir, mire, yo creo que en estas elecciones hay que votar. Ahora, lo que es, no tú es estás cómodo. Diciendo como una opinión personal en ciertos círculos, no personal, o como algo, no como algo público desde el púlpito. Yo creo que el pastor tiene la responsabilidad hasta del púlpito dar su opinión. Hay pastores que dan del púlpito su opinión sobre la pena de muerte. Él tiene derecho a dar su opinión personal. Creo que tiene derecho a instruir. Depende del nivel de instrucción que tenga su iglesia. Yo te voy a interrumpir ahí en ese punto, porque vamos a una pausa casi, no vamos a llegar para oír la opinión de Yo sí estoy gozando aquí hoy. No es a mí que me lo están haciendo. ¿Qué opinan ustedes de ese punto? Bueno, definitivamente hay algo que tenemos Perdón, no te quiero interrumpir, pero nos queda un minuto, Sujel. Hay algo que tenemos que recordar, y es que nosotros no somos dueños de la conciencia del hermano como ente político inclusive. Sí. En ese sentido, el pastor sí tiene que tener mucho cuidado, y de hecho en lo personal nunca lo he hecho, de decir a los hermanos voten por tal o cual partido. No lo hemos hecho nunca. ¿No? Sí dar instrucción, sí dar instrucción y decir estos son los parámetros que deben tomar en cuenta para elegir un candidato a la hora de votar. Hemos predicado aquí varias veces. Sí.
porque no queremos ni enseñorearnos de la conciencia de las personas, por un lado. Eso es importante. Porque el pastor tiene mucho peso, su opinión. Pero en segundo lugar, porque puede ser que haya personas creyentes y no creyentes que estén favoreciendo otro partido. Y en ese sentido yo no quisiera de ninguna manera cerrar la puerta de poder predicarle la palabra y poder predicarle el evangelio. Pero, vuelvo como dijo José Ramón, yo no estoy aquí evaluando la motivación de pastores que hacen eso. Yo estoy diciendo lo que es nuestra práctica, y lo que ha sido nuestra práctica todos estos años como iglesia. Y yo creo que debemos mantener esa práctica. Claro, si un gobierno tiene un candidato en su plan de gobierno, legalizar el aborto, el matrimonio homosexual, son cosas con las cuales nosotros nos enfrentamos directamente, claro, porque violentan los principios de la palabra de Dios. Pero Eduardo, nosotros necesitamos una pausa ahora. Vamos a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior hablábamos de la involucración de la iglesia en la política. Y tú estabas hablando cuando Salvador te interrumpió, no yo, Sujel. O sea que puedes seguir expresando tu opinión. No, que nosotros tenemos que saber diferenciar la iglesia como institución y el creyente que está allí individualmente como ciudadano. ¿Cómo? Okay. O sea, la iglesia no está llamada a hacer política. La iglesia está llamada a predicar el evangelio. La iglesia está llamada a predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Dentro de todo el consejo de Dios está el hecho de que en un país democrático nosotros podemos instruir a los hermanos para darles una conciencia informada de por quién votar. Y eso sí es parte de la misión del pastor, sobre todo si está en un país democrático. Decía Winston Churchill en su genial característica, decía, el peor sistema político que existe es la democracia, con la excepción de todos los demás que se han intentado de vez en cuando. O sea, nosotros estamos en una democracia, gracias al Señor que estamos en una democracia y podemos hacer sentir nuestra voz. Bueno, el pastor debe instruir a la iglesia para que sepa cómo hacer eso. Ahora, es lamentable que hay iglesias en el día de hoy que han abandonado la predicación de la palabra de Dios, han abandonado la predicación del evangelio y están más bien haciendo política desde el púlpito, y eso es incorrecto. Eso es tergiversar la naturaleza misma de la iglesia. Pero a la vez es interesante, Sujel, que nosotros sí estamos llamados a preparar los mejores profesionales, las personas que se dediquen mejor, claro, a sus vocaciones. Y los mejores políticos. O sea, nuestros miembros de nuestras iglesias deberían de ser los mejores carpinteros, los mejores ingenieros, los mejores economistas y los mejores políticos también. Claro. En ese aspecto. Y los padres de familia deberían anhelar que sus hijos también desempeñen sus vocaciones de la mejor manera para glorificar a Dios, incluyendo el área de la política. O sea, el hecho es que ya a la hora de nosotros ejercer o inclinar la balanza de las personas, de los hermanos, no usar la predicación de la palabra o el sagrado púlpito para nosotros ya... Sería deshonesto eso. Sería utilizarlo hecho, para esos otros fines. Cuando hablamos hace un rato de cuáles son las características que debe tener un individuo para participar en política si es creyente, la idea que vino a mi mente de inmediato fue la palabra cosmovisión. O sea, el creyente debe tener una forma de pensar cristiana para poder participar en la política. Ahora, ¿dónde es que mayormente se forma en la iglesia ese pensamiento cristiano? Es en la iglesia, en la medida en que un creyente como tú, que tienes años y años en una iglesia, ¿cuántos años tienen en IBCJ? Desde el 84, 85. O sea, ha llovido bastante. Sí. 30 años. 30 años. 30 o sea, años. Tú tienes 30 años ahí sentado bajo un púlpito. Se esperaría, ¿verdad? Bueno, que a través de lo esos que es 30 sentado años, bajo un púlpito. Porque sentado alguien puede pensar ahí, que es cobijado, oyendo los mensajes oyendo que la se palabra predican de desde Dios. ese púlpito. Se esperaría, a menos que nosotros hayamos fracasado como pastores, que aparte de tu estudio personal como un creyente que eres y los libros que tú has leído, que tu iglesia también te haya ayudado a formar esa cosmovisión. Es vital eso. Entonces, indirectamente, nosotros estamos contribuyendo a eso. Dice David en Hechos capítulo 13, que habiendo servido a su generación conforme a la voluntad de Dios, murió. Habiendo servido a su generación conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que uno de los males de la iglesia evangélica, sobre todo al principio del siglo XX y por una buena parte del siglo XX,
es que cayó en un futurismo desbalanceado en el sentido de que decían, ¿y para qué nosotros vamos a meter en política? ¿Y para qué vamos a trabajar por el bien de la nación? Si total, Cristo viene y ya... Nuestro reino del otro mundo. Exacto, nuestro reino no es de este mundo. Alguien decía, eso es como ponerse a recoger, a poner limpiecito el camarote del Titanic después de haber chocado. O sea, ya el Titanic se va a hundir. ¿Para qué yo quiero arreglar el camarote? No, es que nosotros fuimos llamados por Dios, aún a frenar el mal en la medida de lo posible. Evidentemente. En la medida de lo posible. Cuando nosotros participamos de una vista pública, como lo hemos hecho, y tú lo sabes, como ciudadano, yo he ido a vista pública como ciudadano a hablar en contra del aborto. Y estoy allí como un ciudadano responsable de República Dominicana, porque yo no quiero que esa ley en República Dominicana sea despenalizada, que el aborto sea despenalizado, que el matrimonio homosexual sea legalizado. Porque no debemos dejar en manos de aquellos que no aman a Dios y no tienen ninguna consideración hacia su palabra, para que sean entonces quienes legislen con respecto a temas como la pena de muerte, el aborto, la homosexualidad, etcétera. Claro. O sea, nosotros obtenemos un llamado cristiano a promover la enseñanza bíblica acerca de esos temas que son temas éticos. Lo que pasa es que la política y la ética van a coincidir en este aspecto. Y la iglesia, por lo tanto, tiene una misión a educar en cuanto a cómo debe fungir la política, que no es otra cosa que hacer un buen gobierno, ¿no? Exacto. Pero hay una cosa importante, pastor, sí. Eduardo, es lo que usted decía, por ejemplo. ¿Dónde se resuelven las leyes? ¿En qué escenario se resuelven las leyes que van en contra del cristianismo? En las cámaras. En un escenario político. Claro. Entonces, muchas personas dicen, no quiero saber de política. El que no quiere saber de política, el que quiere apartar la política, el que quiere opacarla, disminuirla, le está haciendo un gran daño a la misma nación. Lo que tenemos es que mejorarla. Amén. Imagínate a William Carey en la India. O sea, este hombre se va de misionero a la India en 1793 y cuando llega allí lo que encuentra fue un desastre total a nivel social. Lo organiza. ¿Qué hizo Carey? Bueno, Carey predicó el evangelio, Carey tradujo la Biblia a 44 idiomas y dialectos, Carey publicó diccionarios, pero Carey también contribuyó a que se opuso al sistema de castas en la India. Carey se opuso a la terrible práctica del sati, que cuando un hombre moría quemaban a la viuda juntamente con él. Carey se opuso a que ahogaran a los niños como ofrenda a los dioses, y llegaron a pasarse leyes en la India que prohibieron esas cosas por la influencia de Carey. Ayudó a transformar el evangelio. Ahora, yo quiero en los minutos que nos quedan traer un punto. Alguien nos puede estar oyendo y puede pensar, bueno, la participación en la política es la solución primaria a los problemas de un país, de una nación. No. Y eso no es así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Es muy bueno aquellos que tienen esa vocación política poder trabajar en las diferentes esferas del gobierno, legislando en las áreas económicas, sociales, pero eso no es la solución. Si alguien te ha llamado a servir, si Dios te ha llamado y te ha dado una vocación para servir en la política, qué bueno, pero esa no es la solución. No es el poder político que va a transformar el mundo, sino cuando el evangelio de Cristo transformando la vida de esas personas, aún aquellos con vocación política que no son cristianos, que no conocen al Señor, siendo transformados por el poder de la palabra de Dios. Nosotros somos sal y luz de la tierra, y eso implica muchas cosas. Eso implica que nosotros prediquemos el evangelio de Jesucristo como la única esperanza para un mundo en tinieblas, un mundo en pecado. Pero de la misma manera, Dios tiene la iglesia en el mundo para, de formas directas e indirectas, frenar el avance de la maldad. O sea, cuando por la influencia de la iglesia en un país no se despenaliza el aborto, se está protegiendo la vida de miles de seres humanos. Cuando por la influencia cristiana en una nación no se legaliza el matrimonio homosexual y muchas otras prácticas de las que podemos hablar aquí, definitivamente nosotros estamos contribuyendo a que el avance del mal sea menor, y qué bueno. Yo no puedo decir, total, se van para el infierno como quiera, sí, pero es que yo tengo que hacer todo lo posible, primero que todo por predicar el evangelio y predicarle a Jesucristo, porque esa es la esperanza. Pero en segundo lugar, yo tengo una responsabilidad ética que cumplir como cristiano y como ciudadano de la nación. Ahí, hablando de esas falsas esperanzas que a veces se
con la que se utiliza la política, algunos piensan o promueven o hacen de su fin como vida política el promover la educación, por ejemplo. Y piensan que eso ya es el todo, es el Mesías que va a transformar una sociedad. Y es bueno tener una nación educada, indiscutiblemente. Y también conocemos cómo políticos han utilizado la ignorancia para servirse a sí mismos y poder así adueñarse de los estados. Pero tenemos al mismo tiempo que reconocer que no es mayor educación lo que hace a las personas comportarse más moralmente o amarse más los unos a los otros. Eso lo hace el Evangelio de Cristo. Y más aún, no es algo que nos haga aquí vivir mejor, sino lo que nos permita vivir en la eternidad para la gloria de Dios, aquello que más bien hará a las personas. Y en ese sentido, yo veo la política como un medio que Dios puede usar grandemente para hacer grandes bienes. Y nosotros estamos llamados a orar como cristianos por nuestros gobernantes. Y una de las razones que da las Escrituras para ello es que podamos vivir quieta, reposadamente, para que el Evangelio pueda ser proclamado. Debe llamarnos a preocupación el que los gobiernos y las naciones vayan echando a Dios a un lado y sus principios, porque eso a la larga, a la postre, va a traer graves consecuencias para esa propagación del reino de Dios que todos nosotros anhelamos. Bueno, lo que yo podría decir para terminar, me imagino, ¿verdad que sí? Es que los jóvenes que piensan entrar en política, que tengan una cosmovisión cristiana sólida, los hermanos en la iglesia que no se dividan por partidos políticos, no se dividan por partidos políticos. El cristianismo está por encima de cualquier partido político. Interesante lo que Cristo hizo en poner a un celote y a un cobrador de impuestos dentro de los apóstoles. O sea, tu hermano en Cristo, no importa que sea del partido que sea, tú estás conectado con él por encima de cualquier cosa. Y también no es verdad que tú eres responsable si apoyaste un partido y lo hizo mal y tú fuiste, no. O sea, tú actuaste dependiendo del conocimiento que tú tienes. Por lo tanto, por eso hay que apegarse lo más posible al conocimiento bíblico de lo que uno sabe para no equivocarse demasiado, porque le meten a uno de todo. Y al final, que la iglesia es por encima de todo la luz del evangelio. La política es importante y tenemos que involucrarnos porque está tomando un lugar, esos temas que pusimos como el aborto, la homosexualidad, todos tienen una agenda política y por eso están logrando tanto, cosa que nosotros nos hemos salido un poquito. Hay que avanzar. Es bueno exhortar a los pastores de las diferentes congregaciones que se mantengan fieles, predicando todo el consejo de Dios, de manera de equipar a los santos para la obra del ministerio, de manera que esos santos puedan ser sal y luz en medio de la sociedad en la cual se encuentran, dando un buen testimonio de su fe, en las diferentes esferas, siendo buenos profesionales, como tú decías, salvador, albañiles, plomero, electricista, arquitecto, políticos, que vivan conforme a su cosmovisión, conforme a los principios de la fe cristiana. ¿Tú ibas a decir algo para concluir, Suel? Bueno, que nosotros tenemos que recordar siempre que somos entes políticos y somos ciudadanos de la nación aquí y ahora, pero definitivamente nuestra gran esperanza es cuando Jesucristo nuestro Señor implante un reino de justicia, un reino de paz en la tierra, que la gloria de Dios va a cubrir esa nueva tierra de mar a mar, dice la Biblia. Y esa es nuestra gran esperanza. Lo increíble es que tener esa esperanza no nos paraliza, no nos hace escapistas. Nosotros podemos tener esa esperanza y al mismo tiempo ser responsables en la vocación que el Señor nos ha dado aquí y ahora. Con ese sí podemos decir que vuelve y vuelve. El Señor. Y de ese sí que verdad que nos va a llevar para adelante, de verdad. El Señor Jesucristo, nuestro Dios. Qué bueno que hemos podido tener este programa, hablar del cristiano, desde la política, y ver cómo debe conducirse un cristiano en la sociedad en la cual vive. Gracias a José Ramón por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por estar en su programa Entendiendo los Tiempos. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente y nos vemos en nuestro próximo programa.